Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, comenzando desde el versículo 15. Lo que tenemos en esta mañana delante de nosotros, en ese versículo 15 en adelante, no es precisamente o específicamente sobre la participación del pan y del vino, que más adelante en el capítulo 11 se va a ver, y ciertamente que luego nosotros vamos a celebrar. Lo que nos está poniendo aquí es el pan y el vino como un ejemplo o una ilustración de otro asunto que ya llevamos varios domingos acercándonos a él de una manera más precisa, que es sobre la idolatría, y que tiene mucho que ver con unas circunstancias, unos tiempos como los que hoy estamos viviendo. Aquí lo que se nos está poniendo con respecto al pan y el vino es un ejemplo, pero aún así es el ejemplo que ilustra unos principios más importantes que están también detrás y que es necesario que nos detengamos para verlo. Fijaros en el versículo 15 cómo Pablo está presentando este asunto. No es tanto que venga directamente a decir este es el principio, esta es la ley, esta es la norma, esto es lo que yo mando, sino que se acerca a ellos, los de Corinto, y también, por tanto, a nosotros, haciéndonos pensar. Os hablo a vosotros como a sensatos que sois, porque en capítulos anteriores ya ellos mismos habían dicho que eran sabios, que tenían conocimiento, en el capítulo 2, versículo 6, también en el capítulo 8 y luego también más adelante. Bueno, si vosotros sois tan sensatos y no insensatos y tenéis ya este conocimiento y pensáis que habéis adquirido ya la sabiduría, entonces vosotros podréis juzgar lo que yo voy a decir. Y no lo está diciendo esto para que nosotros podamos decir, ninguno de nosotros lo puede decir, que Pablo puede equivocarse o no. No está hablando de lo que Pablo en sí va a argumentar para que podamos discutir. Pablo es la autoridad, está hablando o escribiendo por revelación y por tanto su palabra también es definitiva para nosotros. Pero sí lo que está diciendo es pensar. Y os daréis cuenta que lo que estoy diciendo es de sentido común, que es de lógica y que es sencillo, simplemente con argumentar. Y es que la verdad, en nuestra vida cristiana tenemos que aceptarlo y creo que es importante que lo recordemos. Algunas de las cosas no las podremos explicar porque son divinas y el Señor las revela y así son, aun cuando no las podamos entender, milagros, Trinidad, etcétera. Pero hay otros asuntos en la práctica y en nuestra vida cristiana que son de sencilla lógica. Y si 2 más 2 son 4, pues si le sumamos 2 serán 6 y esta es la sencillez de la matemática. Pues así hay muchas ideas, muchos principios de las Escrituras. Y Pablo no quiere entrar en el asunto de la idolatría diciéndonos que no está inventando nada ni está trayendo ningún tipo de revelación, sino que si esto es así, por tanto la implicación será esta. Pero claro, a la hora de pasar a esto, a esta argumentación, tendremos que hacer otra parada. Sé que llevamos así ya algún tiempo, pero tenemos que hacer una parada importante, que es lo que nos va a decir aquí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a tener que tratar, dice Pablo, acerca de la participación del pan y el vino, capítulo 11, que lo va a decir más adelante. Pero, ¿no es acaso esto la comunión que tenemos con el cuerpo de Cristo, todos nosotros? Así que lo que tenemos que hacer en primer lugar, en estos 4 puntos que yo quisiera traer en esta mañana, lo que tenemos que hacer en primer lugar es preguntarnos, pregúntate tú, una de las cuestiones que sean más fundamentales y esenciales que uno se pueda hacer en esta mañana. ¿Tienes comunión con Cristo? O si tienes comunión con Cristo, ¿tienes comunión con la Iglesia, con el cuerpo de Cristo? Porque estas dos cosas están vinculadas íntimamente, son parte de uno mismo. Ya en el capítulo 6, si vosotros miráis de esta carta, en el capítulo 6 estuvimos hablando de estar en Cristo,
y de lo que era la comunión, y ser un solo cuerpo, y de tener una sola mente, etcétera. Tuvimos durante varios domingos, hace como un año, viendo acerca de esta comunión o relación o intimidad con el Señor Jesucristo, de ser uno. Pero aquí es necesario que nosotros volvamos otra vez a lo que Pablo ya les ha dicho unos momentos antes, y que te tengas que preguntar, porque es que si no, no podemos seguir adelante. No vas a poder comprender todo lo que esto va a implicar. La comunión, la koinonia que nos dice en griego en el Nuevo Testamento, es muy común, se repite muchas veces y es muy importante, está trayendo un principio fundamental para nosotros como creyentes. Es uno de los términos que más se repite, y no solamente lo que es la comunión en sí, sino la que es unión en Cristo, o fijaros bien, si tuvierais que mirar una concordancia, las veces que nos dice y nos recuerda si estamos en Cristo. Porque es que esto es esencial para cada uno de nosotros. Habrá otros términos y habrá otros asuntos que son tremendamente importantes, pero es que si no entiendes lo que es y lo que implica tener comunión con Cristo, entonces no vamos a poder ir mucho más adelante. Cuando nos está hablando, fijaros aquí con esta margarita que tengo por aquí, cuando nos está hablando de la comunión en este versículo y todo lo que es la idea, lo primero que tenemos que mirar es de tu comunión vertical, de tu comunión con Cristo. ¿Y qué es lo que esto pueda significar? ¿Qué significa tener comunión con Cristo? Bueno, en primer lugar tiene que significar de compartir. Cuando yo te pregunto a ti, y tú te tienes que preguntar a ti mismo si tienes comunión con Cristo, es si estás compartiendo con Cristo lo que es esencial y que es el Evangelio. Compartir es que lo tuyo es del otro y lo del otro es tuyo, y que lo podamos hacer y unir. Y cuando estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos cara a cara con el Evangelio. Porque lo que significa comunión implica que lo que Cristo es te lo da a ti y lo que tú eres o tienes se lo das a Él. Es decir, ¿qué es lo que tú tienes si eres un pobre miserable? Por tu causa, por tu naturaleza, lo único que produces es pecado. Y el pecado trae como respuesta la ira justa de Dios. ¿Qué es lo que hay en ti? Sino que cada vez que miras a tu propio corazón hay rebeldía, hay terquedad, hay inmoralidad, hay violencia, enemistad para con Dios. Esto es lo que hay en tu corazón. Esto es lo que tú eres. Por causa de la caída, por causa de tu pecado. No solamente en la naturaleza, sino que lo ves cada día en tus hechos. Y cuando tú vas a entrar en relación con el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que puedes ofrecer? Si lo único que puedes ofrecer es pecado. Pero he aquí la grandeza del Evangelio que nos dice que nuestro Señor Jesucristo toma tus pecados y los hace suyos. Y tal es la identificación, nos dice, que Él tomando tus pecados se hace vicario, toma su lugar y entonces se convierte en pecado delante del Padre. Se hace pecado para poder morir en la cruz. Él lo está tomando, todo lo tuyo, lo está arrancando de delante de ti ante los ojos del Padre, lo está poniendo sobre sí. Pero no solamente esto, sino que a la misma vez que Él toma tus pecados para poder morir por ellos en la cruz, su justicia, su santidad, te cubre tu desnudez para que puedas estar delante de Dios el Padre. Lo tuyo, el pecado, pasa a ser de Cristo. Y lo de Cristo, su justicia, pasa a ser tuyo. Este es el Evangelio. Esta es la gloria del Evangelio. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que es la comunión con Cristo,
que implica, en primer lugar, compartir con Cristo. Él lo da todo porque todo lo suyo es bueno y nos hace bien. Nosotros le damos lo malo porque todo lo nuestro es malo, dañado por nuestra propia naturaleza caída, y Él lo hace suyo para sí. De tal forma que lo único que podemos escuchar con temblor delante de la cruz es el Señor Jesucristo decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por causa de nuestro pecado. Pero cuando nosotros hablamos de la comunión, que aquí se está hablando en este versículo 15, implica en segunda parte identificación. Es decir, que ahora, tal es nuestra relación con Cristo, que Él nos ha dado todo y nosotros le hemos dado lo nuestro, que ya hay una identificación, debe de haber una identificación. Ya no soy yo, más Cristo que mora en mí. Es decir, que mi vida está tan vinculada a mi Señor Jesucristo que ya no puedo ser yo solo, tengo que ser con Cristo. Hemos entrado en una relación tan perfecta que nos identifica con el Señor Jesucristo. Que la gente lo que tiene que ver día tras día, y esta es la vida cristiana, tiene que ver nuestra transformación a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Por eso incluso en la Escritura se nos dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Pero no solamente esto, sino que en tercer lugar, cuando nos habla de la comunión, no es únicamente que compartimos, Cristo y tú, o que nos identificamos con el Señor Jesucristo en todo, sino que es una relación de fidelidad. Es decir, compartimos de tal forma que ya no hay lugar para compartir con otro. Es como cuando entramos en una relación de pareja o de matrimonio. Ya no hay lugar, no hay hueco para ningún otro, o mujer u hombre, porque nuestra relación es de tal fidelidad, de tal comprensión, que ya somos una sola carne y no hay hueco para nada más. No puede haber otro. Si este compartir o comunión de la que estamos hablando no la entiendes y no la has hecho tuya, no podrás ver todo lo que va a implicar y toda la responsabilidad con respecto a la idolatría. Ahora que tú ya estás vinculado, puesto que Cristo ha muerto por ti en la cruz, no solamente es que tus pecados han sido tomados por Él, o tú has muerto en Cristo Jesús cuando Cristo estaba muriendo y yo estaba muriendo con Cristo, nos dice en Romanos 6, y cuando los pecados Cristo es enterrado, nosotros somos enterrados, y cuando Cristo resucita, nosotros resucitaremos con Él. Estamos vinculados de tal manera con Él que ahora todo lo que pueda ser otra relación que Cristo no permita o condena es adulterio, o es adulterio espiritual, es una ofensa. Pero no solamente esta comunión es vertical, es decir, en el momento que tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, has entrado en esa relación que es eterna y que no es perecedera, también estás creando una comunión horizontal. Nuestro versículo dice, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, no está hablando de una manera individual, sino que está hablando ahora de una manera colectiva y de cuerpo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Es decir, no lo puedes evitar. En el momento mismo que tú entras en comunión con Cristo, entras a formar parte de esa rueda, ¿no?, que podemos ver de bicicleta con los radios. Es decir, estamos todos unidos a ese núcleo que es Cristo y por tanto todos estamos vinculados los unos con los otros, como los radios de esa bicicleta. Y esto es inevitable. Es decir, cuando estamos hablando de comunión, no solamente es que tu alma ya está unida a Cristo para poder ser presentada delante del Padre, sino que tu alma está unida de alguna forma también los unos para con los otros.
Por eso Juan nos describe en la oración de nuestro Señor Jesucristo que Él dice nuestro Señor Jesucristo, que sean uno, todos ellos en nosotros, como nosotros, el Padre y el Hijo, somos uno. Y por tanto, tú no puedes llegar y decir, tengo una comunión especial e íntima, fuerte, de salvación eterna con el Señor Jesucristo, olvidando que tienes una comunión también con el resto de los hermanos, porque estamos vinculados. Si solamente tienes una comunión vertical con Cristo, si solamente la tienes con Él, tienes un daño espiritual, tienes un conflicto. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, dice Juan en su carta, en su primera carta, cómo dices que amas a Dios si no amas a los hermanos? Y no simplemente es que los aborrezcas, sino que no los amas, que no estás con ellos, que no los tratas. Y si me estás diciendo que tú tienes una comunión con nosotros, y que es una comunión horizontal con aquellos creyentes con los cuales te identificas en simpatía o en gustos, ¿cómo va a poder eso posible si no tienes la vinculación esencial? Podremos identificarnos, podemos contagiarnos de ciertos gustos, podemos estar haciendo cosas juntos, pero en primer lugar lo que nos va a producir es nuestra comunión con Cristo, que se va a extender la comunión los unos con los otros. Esto es esencial que lo tengáis claro. Que cada uno de nosotros podamos descubrir la multitud de veces que comunión, unión en Cristo se repite a lo largo de las Escrituras, porque si esto no lo entiendes y no lo tienes, estás en grave peligro para tu propia alma y tu relación con Dios. Lo segundo que nosotros tenemos que decir y que estos versículos nos quieren expresar, hemos visto la importancia de la comunión, tanto horizontal como vertical, lo que nos está hablando es de que esta comunión se alcanza con el cuerpo y con la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, de tu participación en el sacrificio del Señor Jesús. La comunión no es algo que tú puedas ver en otros elementos o en otras circunstancias, como diciendo, pues voy a aceptar una doctrina, o voy a cambiar de un comportamiento, o me voy a reunir con cierta gente que... La comunión que nosotros alcanzamos no es a través de la Biblia. Y la comunión que nosotros tenemos con Dios y con la Iglesia no es a través de la Iglesia. No es a través de doctrinas, ni es a través de gestos o decisiones que nosotros podamos tomar. Nuestra comunión la alcanzamos por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que el pan y el vino es de lo que nos va a hablar. Por eso, en las Escrituras encontramos que comer la carne, recordáis en el Evangelio de Juan, capítulo 6, comer la carne es creer en Cristo. No estamos diciendo que va a haber una vinculación con Dios cuando nosotros tomamos el pan y el vino, no. El pan y el vino no te va a unir a Cristo o a Dios. No tiene esa posibilidad, no tiene ese poder. El poder para unirte a Dios, para atraerte a una nueva creación, es el Señor Jesucristo en la cruz.